el Señor, dador de vida, así es nuestro Dios, creador del cielo, de la tierra, infinito es su amor para con nosotros. Él renueva su misericordia y su favor cada mañana. Debemos tener un corazón realmente agradecido para honrar y glorificar al Señor. Hoy quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor y está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, conocido y es acerca de la paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu. Algunas personas han asistido a la iglesia por muchos años, asistiendo a la iglesia y han sido bautizadas, algunos han recibido discipulados. Sin embargo, aún no entienden en qué consiste la vida cristiana. Y hoy queremos leer lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, leyendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, estamos leyendo aquí la palabra, dice paz, paciencia, donde quisiera compartir en esta mañana, paciencia. Y esta no se obtiene por un esfuerzo natural, no tiene nada que ver por algo físico, sino por medio de la obediencia al Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor aquí nos enseña que es fruto del Espíritu, la paciencia. Una de las obras del Espíritu es promover la dirección que necesitamos. Sin embargo, hay ocasiones en las que debemos esperar con paciencia en Dios. Debemos aprender a esperar con paciencia en Dios, cuál es el propósito de Dios y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en ese proceso. Y cuando yo voy a la Escritura puedo ver el Salmo 27, 14, donde el Señor viene a darnos el consejo, aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón si espera en Jehová. Dice el Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Y el Salmo 40, verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aunque no nos gusta esperar y quisiéramos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, la verdad es que el Señor nos enseña y es parte de nuestra vida, no tiene que ver de nuestra vida natural, sino espiritual, la paciencia. La paciencia puede ser definida de diversas maneras. Perseverancia, estar en calma, sin quejarnos, estar bajo estrés o molestia, pero aún esperar sin quejarnos, tener un carácter agradable, la voluntad para esperar. Podríamos definir que eso hace parte de la paciencia, la voluntad para nosotros esperar, tener un carácter agradable mientras estamos esperando y no quejándonos o molestos. ¿Por qué necesitamos nosotros ser pacientes? ¿Y por qué la palabra del Señor nos da el consejo de que debemos aprender a ser pacientes, a esperar en Dios? Hay ocasiones en las que debemos tomar decisiones, pero no sabemos qué hacer. Y por eso es necesario ir al Señor, que Él nos muestre, y por eso es necesario ser pacientes. Pero la mayoría de nosotros no quisiéramos retrasar esas decisiones o lo que queremos en el momento, sino que queremos apresuradamente tomar decisiones y muchas veces no vamos al Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que qué debemos recordar? ¿Qué es lo que dice el Señor? Él es omnisciente y conoce cada aspecto de nuestra vida. Si deseamos esperar es porque, o si el Señor desea que yo espere es porque Él quiere lo mejor para mí. Entonces hoy quiero que podamos recordar que la palabra del Señor nos enseña que debemos ser pacientes, pero esperar con paciencia, con un carácter agradable, esperando y confiando en el Señor. El Señor es nuestro gran protector. Y Él sabe por qué en algunos momentos debemos nosotros esperar y no recurrir a tomar decisiones a priori que muchas veces nos traen molestias o consecuencias que realmente van a afectar nuestra vida. Ahora, la palabra del Señor aquí dice, pacientemente esperé a Jehová. Él quiere que nosotros, ¿qué es ser paciente? No es estar alterado, no es estar murmurando, quejándonos, es de verdad confiar en Dios, en que Él tiene lo mejor y que Él es nuestro protector. De Dios debemos consultar su voluntad en todo momento. Y eso hace parte de la paciencia, esperar en la voluntad de Dios. La impaciencia trae como resultado los siguientes errores que podemos cometer, y pienso que más de una vez hemos cometido esos errores a ser impacientes, y uno de ellos es la suposición de las cosas. No estamos esperando en Dios, sino que recurrimos a nuestro propio y suponemos, si Dios se demora en responder nuestra petición, suponemos que podemos seguir con nuestra vida o que podemos hacer otra cosa porque creemos
que así. Y un error es suponer mal uso de las Sagradas Escrituras. Entonces venimos para no ser pacientes en Dios, en las promesas, en lo que el Señor. Entonces venimos y damos un mal uso. En otras ocasiones quizás trataremos de manipular la palabra de Dios para no esperar. La manipulación también podemos intentar manipular las circunstancias para justificar nuestras acciones y no aprender. Pero estos son errores que por no esperar en Dios con paciencia. ¿Cuáles son los requisitos de la paciencia? Fe en Dios. Si el Señor me pide esperar, yo debo esperar en Dios con un carácter agradable en su voluntad. Y una de las características es tener fe en Dios. Si yo confío en que Dios es mi protector y que Él tiene lo mejor para mí, entonces voy a tener esta fe en Dios, confiar plenamente que Él me guiará y que Él tiene lo mejor para mí. La obediencia. Entonces, vuelvo a la paciencia, voy a obedecer a Dios. ¿Cuáles son los primeros requisitos de la paciencia? Obedecer al Señor. Si el Señor me pide estar quieto y conocer que yo soy Jehová, voy a estar quieto y esperar que Él es el Señor. Obedecer a Dios es su palabra y Él me está pidiendo ahora espera, no tomes decisiones, espera en mí. Entonces voy a obedecer a lo que el Señor me está diciendo. Discernimiento del tiempo de Dios. A veces son nuestros tiempos, pero muchas veces no es el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y los tiempos que Dios tiene para darnos las cosas y abrir las puertas son perfectos. Yo debo reconocer esto. Debo amar a Dios. La obediencia al Señor es una evidencia de nuestro amor por Dios. Entonces yo voy a confiar en Dios, voy a obedecer a Dios, voy a discernir el tiempo que estoy esperando, pero también esto demuestra mi amor por Dios. Cuando puedo esperar, estoy demostrando que confío en el Señor, que amo al Señor. Pero también lo voy a hacer con valentía porque soy consciente de que muchas veces lo que queremos hacer es tomar nuestras propias decisiones y no esperar. ¿Cuántas veces la palabra del proverbio nos enseña que traigamos delante del Señor todos nuestros planes para que tengan éxito? Pero eso significa esperar en Dios para que el Señor nos muestre y a veces nuestros planes no son los de Dios. Entonces voy a tener la valentía, tenemos que ser valientes para obedecer a Dios y esperar con paciencia a que Él dirija nuestro camino. Significa que puede que el Señor nos corrija y no nos diga, ese es el camino que vas a tomar. Determinación para esperar. El Salmo 32, verso 8 afirma, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una determinación para esperar en Dios. Entonces miramos que de verdad el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, este fruto del Espíritu que es la paciencia, va a traer mucha bendición a nosotros. Esperar es lo que es necesario hasta que Dios en su sabiduría nos diga qué hacer, en qué tiempo hacerlo. ¿Por qué la paciencia es un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios? ¿Por qué la paciencia en la vida del cristiano es muy importante? Porque hace parte del fruto del Espíritu, es un atributo esencial para experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres una bendición de Dios y quieres lo mejor del Señor, entonces debes ejercitarte en este fruto del Espíritu. Esencial para establecer buenas relaciones, la paciencia. Para nosotros tener buenas relaciones. Y no solamente hablo de relaciones con el Señor, hablo de relaciones con los demás. Debemos aprender a ser pacientes. Esencial para establecer buenas relaciones. Esencial para identificar el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios perfecto? ¿Cuál es el tiempo del Espíritu Santo para que nos dé dirección específica? ¿Cuál es la voluntad en ese momento? Es esencial la paciencia. Es esencial para ver a Dios actuar. Cuando sabemos esperar en Dios, vamos a poder ver a Dios actuar cuando finalmente lo lleve a cabo, cuando finalmente el Señor decida abrir la puerta o que es el tiempo oportuno. No tenemos que vivir con la duda e incertidumbre, porque cuando no sabemos esperar en la paciencia, hablando aquí del fruto, entonces vamos a estar con la incertidumbre, vamos a estar angustiados, y no vamos a confiar en Dios con prudencia como debiésemos ser cuando lo hacemos con paciencia. Si Dios nos salvó de acuerdo a su propósito, nos dará dirección en todo lo que le pidamos. Algo que recuerdo es el consejo que el Señor le da a Josué en capítulo 1. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cuando no somos pacientes, no vamos a poder esperar en Dios y vamos a terminar desviándonos por no esperar en la sabiduría y en la gracia perfecta de Dios. Debemos pensar que se ha atrasado muchas veces, como lo hizo el rey Saúl cuando no llegó el profeta y tomó su propia decisión, algo que le trajo un malestar
algo que afectó su vida espiritual, su reinado, algo que esto. Entonces, debemos realmente entender que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, que no depende de nuestra parte natural, que es un don de Dios, y por eso debo aprender a ejercitarme y a dejar que sea el Espíritu Santo quien pueda obrar en nuestra vida. Si me hicieran la pregunta, ¿es fácil? No, no es sencillo, pero es que lo hacemos en Dios. No, no es sencillo, porque nuestra naturaleza muchas veces quiere que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y riesgos, pero es que cuando yo espero en Dios no me estoy arriesgando en nada, estoy seguro, voy a estar perfecto y seguro. Debemos reflexionar esto, y quiero invitarte a que puedas reflexionar en esto. ¿Dirían sus familiares y amigos que usted es una persona paciente? Si le pudieras decir, preguntar a un familiar, al esposo, la esposa, a los hijos, ¿de verdad soy una persona paciente? Esto es para saber si de verdad tenemos el fruto del Espíritu y nos estamos ejercitando. ¿De qué forma su carácter y conducta y manera de hablar expresa paciencia o impaciencia? ¿De qué forma? Porque muchas veces somos impacientes con todo. Y Dios de verdad quiere tratar en nuestro carácter. Dios de verdad quiere tratar, el Espíritu Santo. Entonces, si le pudiésemos preguntar, o si pudiésemos hacer un análisis de cómo estamos viviendo, ¿de verdad estoy viviendo en el fruto del Espíritu, ejercitándome en la paciencia? ¿Qué clase de pensamiento le hacen ser impacientes? ¿En qué verdades acerca de Dios podría pensar para fundamentar su paciencia y confianza? ¿En qué verdades podría? Si hoy estás deseando enormemente tomar una decisión urgente y no es necesario, muchas veces no vamos al Señor y no le consultamos al Señor y tomamos decisiones que van a afectar nuestra vida espiritual, emocional, física. Pero hoy el consejo de Dios que Dios trae a nuestra vida es que podamos esperar en Él, que podamos recordar lo que dice la Escritura, que entendamos que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, y que si en el momento el Señor no nos lo está dando, porque Él quiere y sabe, y Él guardará nuestra vida. Por eso la palabra dice, aguarda a Jehová, esfuérzate. No es sencillo esperar, pero aguarda en el Señor. Confía en que Él tiene lo mejor, y aliéntese su corazón si espera en Jehová. Que puedas tener esa convicción plena. Si el Señor me está pidiendo que ahora tengo que esperar frente a este negocio, frente a esta decisión, entonces es que Dios tiene lo mejor para mí. Guarda silencio ante Jehová, y eso no lo hagamos quejándonos, ay, ¿por qué el Señor no responde? Si yo tengo... No, guarda silencio y espera en Él. No te alteres, porque a veces estamos alterados, no somos pacientes, y lo que entramos es a quejarnos, a poner en duda, a dudar, a incertidumbre. No te alteres, dice la palabra, no te alteres, espera en el Señor. Por algo no salió esto es como un papá, el papá, la mamá diciendo, bueno hijo, por algo no salió, pero aquí estamos hablando de nuestro Dios, que lo conoce todo, que ve el plano completo. No te alteres, espera en el Señor. Y el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Tú quieres que el Señor pueda mirarte? Entonces espera pacientemente en el Señor, que el Señor va a venir y se va a inclinar y va a escuchar tu clamor. Espera en el Señor y recuerda que ejercitarnos en el fruto del Espíritu acerca de la paciencia muestra de nosotros que nosotros de verdad estamos confiando en Dios, que de verdad tenemos esa confianza, que estamos obedeciendo al Señor, que estamos de verdad discerniendo cuándo es el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas, que estamos amando a Dios, que estamos siendo valientes en esperar en Dios. Así que el consejo de Dios, de acuerdo a la palabra de hoy, es esperemos con paciencia, seamos pacientes delante de Dios y esperemos. Él tiene lo mejor para ti, tiene lo mejor para mí, el Señor lo tiene, es así como obra Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia y el favor de Dios esté sobre tu vida, que el Espíritu Santo pueda traer dirección sobre tu vida, que el Espíritu y el fruto del Espíritu hoy te haga ser una persona más paciente. Que el Señor te bendiga, te habla la pastora Willy.